Yo crecí escuchando algo muy particular, que es esto de que no hay nada mejor que cuando las cosas se hacen improvisadas. Como cuando estás en tu casa sin ningún plan y de la nada aparece el vecino, después te llama otro amigo, alguien te trae algo de beber y de pronto se armó tremenda rumba. Y la gente después dice, es que no hay nada como cuando las cosas salen improvisadas. Y claro que esto tiene su encanto, pero esa percepción se debe a varias cosas. Una muy importante es que cuando algo surge de forma espontánea, no se confronta con ninguna expectativa. Por ejemplo, si uno va a ver una obra de teatro que tiene 10 años girando con éxito, uno va con las expectativas altísimas y esos actores tienen que botarse para que uno salga realmente impresionado. Pero si de pronto se paran 3 personas, 3 amigos y dicen, vamos a improvisar una obra de teatro aquí mismo, cualquier cosa que medio funcione ya a uno le va a parecer genial porque las expectativas son muy bajas. El caso es que yo creo que decir que las cosas son mejores cuando son improvisadas guarda algo de verdad, pero también guarda cierto peligro. Y es el peligro de subestimar la preparación. Si hablamos de música y decimos improvisación, lo primero que uno piensa es, por supuesto, en el jazz. Porque jazz es la improvisación en su máxima expresión. Y sin embargo, tampoco es que sea tan improvisado. Y justamente por eso es que sale tan bien. Porque no hay nada más ensayado que una buena improvisación. Y de eso es que quiero hablarte el día de hoy. No sin antes recordarte que ya está disponible mi curso de canto para principiantes, Aprende a cantar desde cero, en el que te explico todos los fundamentos del canto, cómo funciona la voz y lo que debes hacer para empezar a entrenarla. Si estás interesado, puedes visitar la página Aprende a cantar desde cero, donde está toda la información. Te dejo el link por aquí arriba y abajo en la descripción. Y ahora sí, comencemos con nuestra historia de hoy. Yo soy César Muñoz y esto es El arte de la improvisación en la cata musical. En la música hay muchísimos artistas que son súper conocidos por su capacidad para improvisar. Y entre mis favoritos está Bobby McFerrin, quien hizo un concierto legendario llamado Invenciones Espontáneas, en el que crea música absolutamente maravillosa usando únicamente su voz. McFerrin, por cierto, marcó un antes y un después en mi vida. Y haremos un video dedicado exclusivamente a él porque se lo merece. Keith Jarrett es otro músico que hizo muchísimos conciertos completamente improvisados y que se convirtieron en grabaciones de culto. Pero creer que toda esa música viene de la nada es como creer que los magos realmente hacen que un conejo se materialice dentro del sombrero. Las buenas improvisaciones, en realidad, nacen de una planificación que no se ve, porque es una planificación que surge en fracciones de segundos, que de tanto practicarla se convierte en un reflejo. Y esto no es nada nuevo. Miren, hay una anécdota que a mí me encanta, que es de 1747, cuando Johann Sebastian Bach visitó la corte de Federico el Grande en Potsdam. Durante esa visita, el rey, que era un aficionado a la música, le mostró a Bach un tema musical que él había compuesto, que a él se le había ocurrido. Y le pidió que sobre ese tema improvisara una fuga. Una fuga es una composición musical donde se comienza con una idea musical y luego esa idea es imitada por otras voces que entran una tras otra como una persecución musical. Bach aceptó el desafío y ahí mismo improvisó una fuga a 3 voces. A 3 voces significa que hay 3 líneas melódicas independientes que se persiguen entre sí. El rey, por supuesto, quedó súper impresionado, pero como buen rey quería más y le pidió que hiciera lo mismo a 6 voces, es decir, 6 melodías diferentes sonando simultáneamente, cada una siguiendo reglas específicas mientras interactúa con las demás. Pero Bach le dijo que su tema, el tema que había hecho el rey, no era adecuado para una fuga tan compleja. Y entonces le improvisó una fuga a 6 voces sobre un tema que él creó en ese momento. Lamentablemente de esto solo tenemos el cuento, porque en esa época obviamente no había forma de grabar. Pero afortunadamente, después de ese encuentro, Bach compuso y le envió al rey una colección de obras basadas en ese tema
que al rey se le había ocurrido inicialmente. Esto se conoce como la ofrenda musical y que, entre otras cosas, incluye una fuga a 6 voces. Pero ¿qué pasa con Bach? Que Bach en su trabajo tenía que componer una cantata cada semana. Una cantata no era una piecita de 2 minutos. Era una obra completa, con arias, coros, recitativos, acompañamiento, todo. Y además de componerla, tenía que preparar las partituras para los cantantes y para los músicos, supervisar los ensayos y dirigir la interpretación en la misa del domingo. Y eso era solo una parte de su trabajo, porque además tenía que encargarse de la música para las bodas, los funerales, las celebraciones especiales, los encargos que le hacían los nobles y encima dar clases. Estamos hablando de una producción brutal. Y además tuvo 20 hijos. Repito, estamos hablando de una producción brutal. De hecho, se dice que copiar a mano toda la obra, toda la música que escribió Bach entre varias personas, turnándose sin parar, podría tomar más de 80 años. Básicamente, Bach no tenía el lujo de sentarse a esperar por la inspiración. Él tenía que escribir con una velocidad y una claridad que hoy parece algo imposible. Pero su entrenamiento, su oído, su estructura mental, todo estaba tan entrenado que podía escribir fugas, corales, cánones complejísimos como quien respira. Y por eso, cuando improvisaba, parecía magia, pero no era magia, era oficio. Lo mismo que Bobby McFerrin, lo mismo que Keith Jarrett, lo mismo que tantos otros. Y obvio que no solo en la música, esto también se aplica a otras disciplinas. Por ejemplo, en un combate de karate, uno ve bloqueos, desplazamientos, ataques y decisiones que se toman en fracciones de segundos. Pero todo esto es un lenguaje marcial que se construye sobre una secuencia muy precisa de aprendizaje. Está el Kihon, donde se entrenan las técnicas básicas, se entrenan de forma aislada y meticulosa. Después vienen los katas, que son secuencias codificadas de movimientos que simulan combates. Y luego está el kumite, que es el combate libre, donde el karateka aplica todo lo aprendido. Pero lo importante aquí es que su mente no está inventando, está seleccionando, adaptando, respondiendo con lo que tiene ya grabado en sus músculos y en su memoria. Y lo que parece una reacción espontánea, en realidad es un reflejo entrenado. El punto es que improvisar no significa que haya ausencia de planificación, es planificación en acción. Es tener tantas herramientas adentro que uno puede usarlas en cualquier momento y sin dudar. Y eso solamente se logra si antes hubo mucha, pero mucha práctica. Así que si de pronto llama al vecino, se aparece un amigo, alguien te trae algo de beber y se arma una rumba perfecta, no es porque haya sido improvisada, sino porque ahí habían puros rumberos profesionales. Yo soy César Muñoz y esto fue La Cata Musical.